y tome atención a lo que estamos pidiendo. Gracias. Muchas gracias. La palabra al señor congresista del Castillo. Muy breve, señor. Más bien un saludo, señor ministro. Esta ruta ferroviaria Perú-Brasil, estando por el centro, yo no sé cuán viable es en el territorio brasileño por elementos ambientales, ¿no? Quizás esa sea una de las consideraciones más fuertes que hay y que no le den viabilidad. Más bien, me gusta la ruta, lo que pasa es que hay otras circunstancias que son ajenas inclusive al Perú. Pero si hablamos de la ruta Iquitos-Yurimaguas, a mí me parece, disculpe, esto es una opinión muy personal, pero que es mucho más viable una línea férrea en esa ruta a una carretera. Porque la carretera trae como consecuencia, pues, colonos, o sea, un desarrollo irregular de los espacios laterales de la carretera, cosa que no pasa con el tren. Entonces, ahí también tenemos problemas ambientales y en nuestro propio territorio. Entonces, hay un punto a considerar, porque yo estoy escuchando muchas veces al propio presidente de la República, lo escucho hablar de carretera, y yo no sé cuán viable sea una carretera por esa zona. Me imagino que vendrá Iquitos, Daten del Marañón, de ahí bajando a Yurimaguas. Supongo que ese es el trazo, ¿no?, previo. Pero en vía no lo veo tan positiva, ¿no? Respaldo la petición plenamente del hecho congresista en cuanto al aeropuerto de Chachapoya. Creo que es una cosa vital. El departamento de Amazonas tiene un potencial turístico que no puede desarrollar, entre otras razones, por no tener una conectividad aérea, ¿no? Las empresas comerciales entiendo que han abierto a Jaén la ruta, pero no a Chachapoya, porque creo que hay un problema de autoayudas y de tamaño de la pista, ¿no? No olvidemos que hubo un accidente precisamente por falta de radioayudas en esa zona, y porque además ya de por sí el clima ahí de neblinas bajas es un poco complicado. Pero creo que ahí son mis observaciones, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor congresista Juan Carlos Yuyes. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del señor ministro Martín Vizcarra. Tengo una duda o dos dudas y quería manifestárselas porque a través de mi despacho, como congresista de la República por Tumbes, le hice llegar un documento de una preocupación que quisiera que de repente, si no la puede contestar hoy, a través de la presidencia lo haga llegar por escrito. Dentro de la exposición que ha hecho, señor presidente, el ministro de Transportes mencionaba que de los ejes vial, de los cuales se ha mencionado a varios, el eje vial número 1 está terminado, que es el que comprende el que va desde Tumbes en la parte de Perú hasta lo que es Piura exactamente. Mi pregunta: en Tumbes existe actualmente dos puentes. El principal, que pasa por la ciudad, que tiene 40 años de vida útil, que ya los cumplió el 2014. Mi pregunta es si ha tomado en cuenta esa información, porque, como le vuelvo a repetir, yo se la hice llegar por escrito para que usted tenga conocimiento y tome en cuenta lo del puente de Tumbes, que es el principal que existe, porque el otro puente está en la zona de Francos, que divide a dos distritos de la provincia de Tumbes, que es Pampa de Hospital y que es San Jacinto. Y le decía esto porque definitivamente este otro puente no ofrece la garantía, como en caso colapse o se caiga, que Dios quiera no lo permita, prácticamente Tumbes quedaría aislado. Por cuestiones aéreas, lamentablemente es limitado, porque no podríamos hablar de cargas. Encima que el pasaje aéreo a Tumbes cuesta más de $250 y solamente hay una aerolínea que llega a Tumbes.
Por la parte marítima, solamente tenemos, si se podría decir, un muelle artesanal que fue privado y que hoy lo tiene el guardacostas en Tumbes. Tampoco ofrece la garantía para poder ayudarnos en caso de una emergencia. Entonces, señor ministro, a través de la presidencia, señor presidente, sugerirle que por favor tome en cuenta este pedido del puente único de Tumbes que tiene la ciudad y que de caso colapsar por el tiempo de vida útil, que ya lo estoy mencionando, tendríamos grandes problemas. La segunda consulta. Dentro de la exposición, señor presidente, que ha hecho el ministro de Transportes, señor Martín Vizcarra, dentro de lo que compete a la autopista internacional del norte, que le llaman entre Sullana, Tumbes y la frontera con Ecuador, que se mencionan 277 kilómetros, dice que hay una iniciativa privada en evaluación. Señor presidente, después del Tratado de la Paz, tengo que ser claro y contundente que han habido otras regiones que se han beneficiado y yo saludo y felicito, porque debo suponer que sus autoridades, articuladamente con sus congresistas, así lo han hecho. Sin embargo, nosotros venimos padeciendo, pero si ustedes van cruzando solamente el puente internacional que limita a Perú con Ecuador, entre Aguas Verdes y Huaquillas, ustedes se van a dar con la sorpresa que solamente a 10 minutos ya Huaquillas tiene la autopista y sin embargo en Tumbes no existe ni un tramo de autopista. Pero si ustedes van a Piura, Piura ya lo tiene a través no solamente de la parte costera, sino de la parte que limitan también por la sierra con Ecuador. En ese sentido, señor presidente, quiero pedirle también a través de usted al señor ministro que no solamente esté en evaluación, sino que se ejecute, porque eso está también dentro del Tratado de la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra al señor congresista Petrozzi. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio. A mí me llama mucho la atención cuando tenemos la oportunidad de dialogar con un ministro de Transportes en la comisión, que haya voces que le pregunten a alguien que está construyendo caminos, ¿por qué y para qué estás construyendo los caminos? Lo menos que puedo decir de esto es que es demencial. Cada centímetro de carretera asfaltada que se construye en este país nos está llevando al desarrollo. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia el pueblo peruano. Porque un país sin caminos no tiene comunicación, no hay relación. Perdone, congresista, parece que su micrófono está fallando, si puede cambiarlo. Muchas gracias. Para que quede grabado, congresista. Muchas gracias. Entonces, es que por eso es que fue tan histórico el periodo gubernamental 90-95, porque se hicieron pistas, amigos. Y el único beneficiario de estas pistas, últimamente, es el pueblo peruano. Todo lo demás se puede normar, todo lo demás se puede ver la forma de ordenarlo, pero necesitamos los caminos. Y sobre caminos es que yo también quiero hablar. Yo no tuve la bendición de nacer en Tumbes, departamento al que tanto quiero, pero soy peruano. Y Tumbes es la frontera norte del Perú. Y hay una zona de Tumbes que es una de las zonas más bellas del departamento y que está muy poblada por más de 20 y tantos pueblos, que se llama Casitas, que es la zona alta de Tumbes. En la época de lluvia, señor ministro, porque Casitas solamente hay trocha, ¿no? Y hay personas que trabajan y se ganan la vida en Tumbes y tienen que venir por esta trocha todas las semanas hacia Tumbes. Pero bueno, los peruanos hacemos ese y otros sacrificios. El problema es que en la época de lluvias Casitas se queda 2 meses desconectada. Yo le ruego que tengan esto en cuenta. Está a un paso de la frontera con Ecuador. Hay un montón de gente, ya le digo, 20 y tantos pueblos. No solamente la trocha, necesitan puentes en esta carretera. Son 8 puentes que faltan en la carretera Casita, que no están en la trocha. Este es mi pedido, este es, si usted quiere, mi reclamo de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, congresista Petrozzi. Tiene la palabra la señora, como interrupción o alusión, señor congresista, o le doy el uso de la palabra luego. No he hecho alusiones personales a nadie. Muchas gracias. No hay necesidad de referirse directamente con el apellido y nombre de la persona, pero si es que se ha sentido aludido, el congresista pasa para darle la palabra. Si no, le doy su turno posteriormente. Gracias por su gentileza, señor presidente.
El problema no es para qué y por qué. Como peruanos tenemos que saber para qué. Sí es verdad que en la década del 90 se hizo carreteras, pero veamos qué clase de carreteras se hizo, qué clase de escuelas se hizo, qué tiempo de duración tuvo. Eso ya sería una larga historia, pero no quiero tocar el tema. Y cuando yo pregunto para qué, yo conceptúo, señor presidente, que tenemos que dar prioridad a lo nuestro. Si es una inversión de los peruanos, tiene que beneficiar directamente al peruano. Estoy de acuerdo que se haga pistas y autopistas en todo el país. Lo que no se puede permitir, señor, que estas carreteras sean transitadas sin control alguno por vehículos de nacionalidad extranjera, abusando de la capacidad de peso, señor presidente. Esa es la preocupación que nosotros tenemos, porque la inversión debe favorecer a los peruanos, más no. Por eso es que aprovecho para terminar, señor presidente. Tengo conocimiento que va a haber un encuentro binacional en Bolivia. Le agradecería al señor casi le digo presidente, aunque no me equivoco, no quiero ser pitonizo, de repente llega a ser presidente de la República. Pero quiero decirle, señor, con todo el respeto que se merece, de que tiene que pensar en que las carreteras son para nosotros, por eso es que necesitamos la idea de un puerto seco, señor presidente. Un puerto seco entre la frontera con Bolivia, como tenemos con Chile. El peruano transporta hasta cierto punto y de ahí se lo lleva el chileno. Entonces no tenemos problemas con el boliviano. Un puerto seco que no es sinónimo de playa, que eso ya creo que el señor ministro de Transporte sabe de lo que queremos pedir. Un puerto seco entre Bolivia y Perú. Gracias, señor. Para que concluya usted, congresista Petroche. En realidad ya concluí, pero lo dije en mi intervención. Para eso después se crean las normas para que estos caminos que van a hacer sean útiles a todos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro Vizcarra. Señor ministro, nunca antes ningún presidente había expresado formalmente que se construiría una carretera que uniese Iquitos con la costa. Es la primera vez que un presidente se expresa en su mensaje a la nación. La envergadura e impacto social de esta carretera es enorme. Millones de peruanos se lo van a agradecer. He visto con mucha tristeza en este documento que equivocadamente nos alcanzaron, que ni siquiera está en planes. Por otro lado, escucho de que tal vez no sea necesario, tal vez continuemos con el tren, el dichoso tren. Hasta ahora no se ha aprobado en ningún lugar del mundo que este tren pase por Aguajales, ni en el Brasil. Pantanos, cochas, terrenos no aptos para ese tipo de proyectos, y actualmente ya venimos con un juicio en la región por el tema del tren. Creemos que el gobierno debe convocar autoridades y técnicos más capaces para sacar adelante este proyecto de la carretera. Usted va a viajar ese fin de semana a la región. Y como decían mis colegas, una nación desarrollada debe tener conectividad terrestre. Por ahí sacamos a nuestros enfermos, por ahí sacamos nuestros productos, por ahí mandamos a los hijos a las escuelas. A todos los loretanos les importa saber, esa es la pregunta que ellos están esperando respuesta. ¿Cuándo? Los plazos, señor ministro. ¿Se puede conectar realmente Iquitos a la costa? Nosotros hemos empezado a hacer nuestros estudios y la respuesta es sí. 1.894 millones para empezar esta obra. ¿Y cuánto nos cuesta construir la Villa Olímpica en Villa El Salvador? Señor ministro, estamos esperando, todo el Perú está esperando que se cumpla este ofrecimiento. No estamos hablando solamente como congresistas loretanos, hablamos como congresistas que representan a una nación, porque habrá gente entrando y gente saliendo, haciendo uso de esta mega obra. Está en sus manos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Últimas intervenciones, señor congresista Yuyes.
Sí, para complementar lo que dijo el colega Petrosi, acuérdense que Tumbes siempre es una ciudad donde llueve, entonces se vuelve inaccesible todos estos pases, y lo del puente también, que lo vuelvo a ratificar, el caudal del río Tumbes cuando llega a más de 3.000 metros cúbicos por segundo, siempre estamos pendientes de que se vaya a caer. Por eso, en ese sentido, quería hacer un reforzamiento a lo que ya mencionó nuestro amigo Petrosi y volverle a insistir al señor ministro a través de usted, señor presidente, que tome en cuenta, por favor, el puente de Tumbes. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Yuri. Señores, para concluir esta ronda de intervenciones, también quiero manifestar, y esto, señor ministro, a nombre del pueblo de Yurimaguas, de la provincia de Alto Amazonas, su vivo interés de que juntos podamos reactivar el aeropuerto que tiene esta capital provincial. Yurimaguas es una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes, una provincia de cerca de 100.000 habitantes, cuya comunicación con la ciudad de Lima es nula, de manera directa, porque para cualquier emergencia y para cualquier vuelo que quieran hacerlo yurimagüinos hacia Lima, tiene que ir hacia Tarapoto, región San Martín, o hacia Iquitos, la capital de la región. Y Yurimaguas tiene un aeropuerto que está totalmente operativo. Tiene una pista de 1.800 metros, tiene una carpeta asfáltica que está en buenas condiciones, va a ser mínimamente mejorada en las próximas semanas o meses por su sector. Tiene condiciones, salvo algunos ajustes mínimos que hay que hacer por parte de la autoridad local para que luego pueda recibir vuelos comerciales, y evidentemente hay que generar alguna demanda en ese sentido, hay que trabajarlo con las autoridades locales también, pero por lo menos el gobierno, su gobierno, debiera incidir en la posibilidad de iniciar, para ir creando la demanda, en los vuelos cívicos que se puedan hacer entre la ciudad de Lima y la ciudad de Yurimaguas, más allá de estos vuelos subsidiados que hay al interior de la región Loreto. Aquí básicamente lo que yo le planteo, que estudie su sector la posibilidad de iniciar vuelos cívicos entre Lima y Yurimaguas y viceversa de manera directa. Luego de su exposición, no hemos escuchado de manera concreta este clamor también de los pobladores de la región fronteriza y básicamente de la provincia de Ramón Castilla, de desarrollar y ejecutar el proyecto de construcción de la carretera entre Caballococha, Cuchillococha y Buen Suceso para unir la cuenca del Amazonas con el Yavarí y darle conectividad a la zona de frontera, como es un largo y esperado proyecto de esta parte del país. Tenemos que Iquitos es una ciudad portuaria por excelencia, y sin embargo, dentro de esta posibilidad de integración comercial con el Brasil en el eje IRSA Norte, es justamente la ciudad que no tiene un terminal portuario. Y no tiene un terminal portuario porque, más allá de posibles estudios que vienen desde hace varios años ya postergándose, hasta el día de hoy no hay una decisión efectiva de gobierno que conozcamos de que de una vez se haga un plan 12. Hasta el día de hoy no hay una decisión efectiva de gobierno que conozcamos de que de una vez se haga un plan maestro y se desarrolle un estudio competente y sobre todo se pretenda iniciar la construcción del terminal portuario, que por ejemplo sí lo tiene Yurimaguas, que por ejemplo sí lo tiene la ciudad de Pucallpa. Entonces, dentro de este eje de integración, IRSA Norte, es importante que su sector considere la construcción del terminal portuario de Iquitos. Pero justamente siendo una ciudad portuaria, la ciudad de Iquitos, tenemos un desorden y una informalidad tremenda, que le pediría que su sector, a través de la Dirección General de Transporte Acuático, tome cartas en el asunto y trabajemos un ordenamiento del sector del transporte acuático en la capital de esta región, que evidentemente con una navegación diaria de más de 1.000 embarcaciones no tiene precisamente un ordenamiento. Luego tenemos un proyecto que está paralizado, que es el proyecto de interconexión eléctrica al sistema interconectado nacional entre Moyobamba e Iquitos, pero que trae de la mano algo que está vinculado a su sector. ¿Cuál es la instalación de la banda ancha para que Iquitos, ciudad de 600.000 habitantes cerca, pueda tener internet como lo tenemos en otras ciudades del país? Este proyecto, señor ministro, y le digo en su condición de primer vicepresidente, está paralizado actualmente. Tal parece
que no habría la voluntad política del gobierno de que este proyecto siga para adelante. Quisiera alguna precisión de parte suya, porque es necesario que una inversión de más de 600 millones de dólares no se paralice. Son 600 millones de dólares, suma importante para el país, pero especialmente para una región como la nuestra. Y también señalarle que es importante que desde su sector se promueva de común acuerdo con el MINCETUR los vuelos transfronterizos, vuelos que, por ejemplo, nos permitan integrar a las regiones de frontera con los países vecinos. Y ahí es donde podemos desarrollar un sector económico importante como es el turismo, pero queremos que a través de la Dirección General de Transporte Aéreo se promueva este tipo de vinculación con los países fronterizos para que se pueda promover, entre otros, la actividad del turismo y la actividad comercial. Y concluir mi intervención, señor ministro y señor primer vicepresidente de la República, reiterándole que haga usted y dé usted todos sus esfuerzos para que el presidente de la República honre su palabra, honre la palabra que ha manifestado al pueblo del Perú el 28 de julio pasado, para que al concluir su gobierno, Iquitos se conecte vía esta carretera con la costa norte del país. Lo dijo a todo el país. Más de 1 millón de los loretanos se pusieron de pie y aplaudieron este anuncio del presidente, en donde solamente mencionó a una ciudad en el Perú en todo su discurso: Iquitos, la única ciudad aislada del Perú. Y si bien es cierto, puede haber algunas consideraciones de tipo ambiental que hay que observar, y si bien es cierto, probablemente la construcción de una vía férrea que conecte a esta capital regional con el resto del país puede ser un proyecto importante, pero definitivamente es un proyecto mucho más caro. Si en este momento el gobierno peruano tiene dudas de llevar adelante un proyecto carretero que conecte Iquitos con la costa norte del país, más dudas aún tendrá de conectarlo vía férrea con la capital o en todo caso con la costa norte. Por tanto, un proyecto carretero que, si bien es cierto, puede salvar observaciones de tipo ambiental, sacaría del aislamiento y permitiría la conectividad de una región que hace rato e históricamente está marginada, y por esa razón es que le planteo la necesidad de que su sector atienda el requerimiento de iniciar, en lo posible no el próximo año. El gobierno de la región Loreto ya inició algunos estudios de la carretera Iquitos Costa Norte. Sin embargo, el gobierno de la región no tiene las competencias necesarias, no tiene las capacidades profesionales como equipo, lo conocemos muy bien, para desarrollar un buen proyecto. Queremos que esto realmente sirva, ministro y primer vicepresidente de la República, como un compromiso latente de su gobierno, de que al término de la gestión pueda haberse concluido este proyecto. Y concluyo ya mi intervención, en todo caso manifestándole esta inquietud, y antes de sus palabras finales, me piden la palabra los señores congresistas Tubino y Víctor Andrés García Belaúnde. Adelante, congresista Tubino. Sí, una intervención muy rápida y recalcar que justamente son todos estos temores que nos meten los ambientalistas radicales para que no se haga nada en la selva y en la Amazonía. Y entonces el Perú ha invertido 600 millones de soles en un satélite. Y entonces no podemos tener carreteras o caminos, trochas controladas. Por supuesto que podemos hacerlo. No somos tan inútiles ni somos países del quinto mundo para no poder tener caminos controlados. Y entonces ese es el sello que nos quieren poner del primer mundo, y eso no debemos aceptarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, acá acabo de recibir un mensaje corto que viene de Tingo María, también clamando por su aeropuerto, señor ministro. Gracias. Muchas gracias. La palabra a Víctor Andrés García Belaúnde, señor congresista. ¿Qué tal? Bueno, un saludo al ministro de la Comisión de Transportes, perdón, de Relaciones Exteriores. Pensé que estamos en la Comisión de Transportes. Como se habla tanto de transportes, pensé que era Comisión de Transportes, porque acá no se ha hablado nada de Relaciones Exteriores, casualmente, habiendo habido una noticia interesante el día de hoy en la mañana del ministro de Economía, que se metió en el tema de Relaciones Exteriores metiendo la pata, por supuesto. Entonces pensé que también había un desfase acá, así que me alegro que no sea así. Unos pequeños comentarios. En primer lugar, no solamente Dios hizo mucho por la Amazonía, también Castilla en el siglo XIX y Belaúnde en el siglo XX. Y la famosa
flota fluvial de asistencia médica fue una creación del primer gobierno del presidente Belaúnde, junto con otros puertos también, entre ellos Yurimaguas, Pucallpa, Nanay, etc., ¿no? Sería una larga lista que tendría que hacer acá sobre puertos y aeropuertos. Pero hablando de aeropuertos y de trenes, presidente, en el Perú, según el libro del señor Regal, había 7.000 y pico kilómetros de vías férreas hasta los años 50 o 60. Hoy día no llegan ni a 3.000. Son 2.000 y pico, ni siquiera creo que llegan a 2.500. O sea, hay menos trenes hoy día que hace 100 años o 50 años. Han desaparecido trenes. El tren Lima-Ancón, el tren Lima-Lurín, el tren Lima-Callao, a pesar que en el caso de Lima-Callao existe, pero que no funciona como de pasajeros. El tren Achusica, que existe en la línea, pero no funciona como tren de pasajeros. Los trenes de la costa, el de Islay, el de Mollendo, el de Pisco, el de Pimentel, el de Eten. En fin, todo el Valle de Chicama estaba conectado por líneas férreas, por ejemplo. En fin, ha ido desapareciendo uno a uno. Y sin embargo, hay trenes que todavía no han desaparecido, pero que no se usan. Por ejemplo, el tren Tacna-Arica es un tren histórico, previo a la guerra. Sin embargo, ahí está, no se usa. Y el tren a Quillabamba, que no se usa, que también es una cosa increíble, como un tren que está operativo, no se usa aquí abajo, solamente se usa para fines turísticos hasta Machu Picchu, y el resto que va aquí abajo tiene que usar la carretera. Entonces, y es el tren más rentable del Perú, probablemente el que se cobran tarifas de $450 como si fuesen viajes intercontinentales, para ir en tren, o digamos 80 kilómetros aproximadamente. Entonces, llama la atención, presidente, que esto no se haga nada. Pero llama la atención también porque acá hemos hablado mucho de conectividad aérea. Todos hablan de conectividad aérea. Pero, ¿cómo va a ser si está colapsado el Jorge Chávez? ¿Cómo? ¿Qué aviones más pueden venir? ¿Qué líneas aéreas más pueden venir? ¿Qué vuelos más se pueden incrementar si está ya colapsado? Hoy día se demora un avión en salir, en despegar de la pista de aterrizaje, de la cabecera de pista, 45 minutos aproximadamente. Y estamos ya llegando a los 60 minutos que estás tú sentado en el avión mientras hacen cola para despegar o para aterrizar. Entonces, ¿de qué conectividad estamos hablando? ¿Más líneas aéreas? ¿Más vuelos? ¿Dónde? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale, ministro, a través de la presidencia? ¿Por qué no ponen operativo ustedes el aeropuerto, ya que el APRA vendió Coique? Creo que fue un grave error, yo lo denuncié en su momento. Claro, Coique era una pista mucho más pequeña, por supuesto, 1.400 metros de longitud, pero está a Las Palmas. ¿Por qué no ponen operativo Las Palmas? Porque antes de 5 años no va a estar listo el nuevo aeropuerto. Antes de 5 años no va a haber segunda pista, y ya hoy está colapsado el aeropuerto. ¿Vamos a esperar 5 años? ¿Vamos a esperar 5 años para que haya nuevas líneas aéreas o nuevos vuelos que puedan salir del Jorge Chávez? ¿Por qué no ponemos operativo en 24 horas? Por decirlo exageradamente, el aeropuerto de Las Palmas, para que sean este tipo de vuelos, inclusive vuelos subsidiados, vuelos que puede ir a Huaraz, un vuelo que puede ir a Jauja, un vuelo que puede ir a Chachapoyas, en fin, o a Chimbote, vuelos low cost también, que puedan ayudar a descentralizar el aeropuerto Jorge Chávez, cuyos propietarios de la concesión aún no han conseguido financiamiento para hacer las obras que faltan, que son muy grandes y que aún no consiguen financiamiento, y están con la excusa que no les entregan un metro más o un metro menos, no quieren empezar a trabajar una pista o un terminal que sí podrían empezarlo mañana si quisieran, pero no quieren. Y como este gobierno no tiene carácter, como parecería que no tuvo el gobierno anterior, no les exige que empiecen ya. Porque hay una cláusula por ahí que dicen que mientras se no esté entregado todo, ellos no avanzan. Sin embargo, las autopistas al sur o al norte no les han entregado todos y ya están trabajando su ampliación. Y a propósito también, la autopista al sur o al norte, quiero decir, han duplicado el peaje. Lo dije en mi visita inopinada al presidente la semana pasada, lo dije en el Ministerio de Transportes y hasta ahora no tengo una respuesta. Han duplicado el peaje, la autopista al norte.
y aún ellos no se han enterado o no han dicho por qué ha sido, y las autopistas todavía no están en funcionamiento. O sea, por todo eso, presidente, yo creo que el gobierno tiene que ponerse firme y exigir más a los concesionarios. Concesiones que se han hecho a veces mal, a veces se han hecho de manera apresurada, a veces se han hecho sin emplear, digamos, mayor firmeza en las exigencias, pero el Ministerio de Transporte está para vigilar a los concesionarios. ¿Quién controla a los concesionarios? ¿Quién los vigila? ¿Quién les exige? ¿Quién? No hay una entidad, por lo menos que se sepa, que esté ejerciendo el control y la supervisión y la exigencia todos los días, el monitoreo todos los días de lo que están haciendo. Encantado. Aunque estoy terminando ya. Pero que es pertinente a lo que está diciendo su colega, porque el ministro, no solamente no han hecho la segunda pista, aduciendo que no la han entregado, sino hay áreas que sí le han entregado en espacios laterales del aeropuerto donde podrían hacer más plataformas de estacionamiento que tampoco han hecho. Entonces, hoy día resulta que están pidiendo a las empresas, los están dejando sin estacionar sus aviones, o esa es la intención, me estoy refiriendo al concesionario, cuando perfectamente han podido tomar las previsiones para poder hacer las plataformas de parqueo. Eso no se ha hecho. Y creo que ahí el Ministerio tiene un rol muy importante como el concesionario, porque yo tengo la impresión que del regulador no pasa nada, ¿no? Por lo menos no se conoce ninguna acción así determinante. Entonces, ese es un tema porque, efectivamente, gran parte de la vinculación internacional pasa por ahí. Hay otras medidas que también se pueden tomar, por ejemplo, para descongestionar. De repente, autorizar vuelos directamente al Cusco, directamente a Quito, como había antes, ¿no? Entonces, uno descongestiona, porque la verdad, lo del aeropuerto cada día está peor, porque esperas acá, y esperas en el lugar de donde vas a venir de provincia. Yo he regresado hasta la puerta, pues 50 minutos sentado en el avión, porque no autorizaban de Lima. Así que esa es una realidad, pero creo que son deficiencias del manejo del concesionario LAP del aeropuerto internacional. Concluya, congresista García Belaúnde. Gracias. Presidente, y lo que hizo Jorge Castillo es cierto, porque esa demora de 50 minutos sentado en el avión, no sé si el ministro de repente viaja en el avión presidencial y no se ha dado cuenta, pero los que no viajamos en el avión presidencial, estamos 50 minutos sentados en el avión hasta que el avión despegue. Eso es un costo. El pasaje no se puede bajar. El pasaje, las compañías no van a poderlo bajar, ni dar facilidades, ni hacer muchas ofertas, si ellos tienen un costo adicional que hoy día es el combustible que se demora o que consume el avión antes de despegar. Y solamente para terminar, presidente, el aeropuerto factura $300 millones anuales. Su utilidad es 58 millones. Gran utilidad. No les interesa entonces mejorar nada. Ganan demasiado así como están. La pregunta es, si así como están, ganan demasiado, ¿para qué van a invertir más? Y claro, y si quieren invertir más, quieren invertir 1.200 millones y quieren quedarse más tiempo, 20 años más, por supuesto. Porque claro, no van a invertir. Ellos no se han dado cuenta que hace 16 años están cobrando un montón sin haber invertido casi nada. Han invertido en 16 años $300 millones, lo que facturan en un año. En 16 años han invertido solamente 300 millones. Y está incluido ahí, ministro, le paso la voz, el hotel, sus camas y las sábanas también. Y no sé si hasta las toallas. Es parte de la inversión. Por lo menos eso es lo que ellos incluyeron en su inversión. No sé si el ministerio al final los aceptó o los rechazó. Pero eso es, no han invertido nada. Y sacan 58 millones de dólares de utilidades al año. Entonces, es el mejor negocio del mundo. Y por eso es que no les interesa hacer inversiones porque, evidentemente, tal como están, ganan mucho sin hacer nada. Así que, presidente, yo creo que hay que fortalecer esta gestión, respaldar al ministro y al gobierno para que tomen decisiones, porque en política se toman decisiones. En política hay que romper huevos para hacer una tortilla. Y eso tiene que hacer el gobierno. Me quedé un tanto preocupado
cuando el congresista García Belaúnde señala que está un poco confundido si estamos en la Comisión de Transportes o en la de Relaciones Exteriores, ¿no? Entiendo perfectamente su mensaje, pero creo que usted continúa y debe tener la misma inspiración de su líder y fundador, ¿no? De preocuparse por la Amazonía, de preocuparse por las regiones fronterizas, y esta Comisión de Relaciones Exteriores tiene ese propósito, también de preocuparse no solamente por lo que pasa con la política exterior, sino sobre todo qué está haciendo este gobierno, la función que nos corresponde como control político respecto de las zonas fronterizas que tiene el país. Y por esa razón está el día de hoy acá el señor ministro de Transportes y ante todo primer vicepresidente de la República. Le invito a propósito, señor ministro, unas galletitas. Acá no se come como en Palacio, ¿eh? Ojo. Muchas gracias. Y correcto al comedor. Una pequeña precisión. Una pequeña precisión del congresista. Yo agradezco a mi presidente que haya dicho eso, pero no, está como ministro, no como primer vicepresidente de la República. Eso es un cargo casi decorativo. Está acá como ministro y responde como ministro, nada más. Muy bien. Señor ministro, tiene usted la palabra en esta parte final de la reunión. Bien. Muchas gracias por todos los aportes, los comentarios. Yo voy a dar una respuesta de carácter general y el compromiso es de que formalmente contestarles a todos por escrito para que quede algo formal de nuestra respuesta con compromisos y establecer en qué parte nos encontramos de su consulta y qué plazos tenemos para atenderla, ¿no? La idea es que haya formalidad y seguimiento, y que ustedes nos ayuden también en este seguimiento para cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Para empezar, manifestarle que elaborar un proyecto, una política de desarrollo en el sector transportes, como todos saben, hacer una nueva carretera, hacer un nuevo aeropuerto, un puerto, toma varios años, algunos más de una década hacer. Nosotros estamos en el tercer mes de nuestra gestión y estamos tratando de la política que ya hemos encontrado, mejorarla, optimizarla y hacerla eficiente, ¿no? Hemos encontrado una serie de eficiencias conceptuales que tenemos que sobre la marcha tratar de reorientar, ¿no? Pero decir que, por ejemplo, no se ha hecho con la Amazonía las obras que requieren, coincidimos plenamente, ¿no? Pero no pueden considerar que es una responsabilidad nuestra que recién estamos asumiendo este cargo hace poco más de 2 meses, pero que sin embargo asumimos ese criterio, ese concepto como real y estamos para corregirlo, y de eso se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas, se va a concesionar el trabajo en hidrovías en los principales ríos de la selva peruana, y efectivamente yo también he visto, observado, como lo hizo el congresista Tubino, de que comienza en la zona de Pucallpa, ¿no? Y por qué no desde Atalaya, ¿no? Entonces está dejando sin servicio el tramo Pucallpa-Atalaya. Entonces hay que ver cómo incorporamos ese tramo, ¿no? Entonces, y ese común tramo, si ya está porque está en proceso ya la concesión, entonces, pero dada la necesidad, se puede ver como un tramo complementario. Entonces, todo ello lo estamos viendo y analizando. Efectivamente, nosotros vamos a ir este fin de semana, el sábado a mediodía y todo el domingo a Iquitos. Y hay un compromiso de próximamente ir también a Ucayali, luego a Amazonas, a todas las regiones de la selva para ver in situ la problemática y ver cómo se puede mejorar la planificación de proyectos que se están haciendo, ¿no? Estamos en una evaluación de las diversas pistas de aterrizaje, las que están con vuelos comerciales y las que no están con vuelos comerciales. Hemos pedido a Corpa que nos haga ese trabajo para de esta forma poder nosotros ver dónde comenzamos a hacer inversión, ¿no? Inversión y dónde en base al análisis y registros que se tenga por dónde se priorizan, porque hay mucha demanda. Entonces hacer todo a la vez no se puede. Hablando de la red vial,
nosotros tenemos una red vial nacional de 27.000 kilómetros. Es la red vial nacional, son 27.000 kilómetros, de los cuales pavimentada está 19.000. Entonces, lo que falta es alrededor de 7.000 kilómetros, lo que falta de pavimentar a nivel nacional. Y nuestra meta es de que a fin de gobierno, al año 2021, esté toda la red nacional pavimentada. Y esa meta, que es ambiciosa, se puede lograr, pero sin embargo, hay mucho más longitud de carreteras en la red departamental y en la red vecinal, que es de responsabilidad de los gobiernos regionales y municipios. Entonces, ahí sí tenemos que priorizar, porque nosotros también trabajamos de la mano con municipios y gobiernos regionales para intervenir las redes departamentales y vecinales, pero no se puede hacer todo. Entonces, en cada región hay prioridades. Lo que queremos alcanzar, un consenso, un acuerdo de esas prioridades, los 3 niveles de gobierno, Ministerio de Transportes, con gobierno regional y con gobierno local, para ver qué se hace. Porque no se puede hacer todo a la vez, o sea, no hay recursos para hacer todo a la vez. Entonces, se tiene que hacer. Nosotros, en estas reuniones que hemos tenido con los gobiernos regionales, le pedimos ese esfuerzo de concertación, porque nosotros tenemos la apertura de recibir a las autoridades que nos visitan, pero tenemos un gobernador regional que nos visita y nos dice: yo priorizo esta vía, y luego nos ve el alcalde provincial y prioriza otra, y luego nos visita el congresista y otra. Entonces digo, ¿cuál de las 3 es más importante? ¿Por dónde empezamos? Creo que ahí hay un esfuerzo de concertación, porque en la red nacional no hay problema, porque la meta es hacerlo todo. Entonces ahí no hay que concertar, porque todo lo vamos a hacer. En los 5 años lo vamos a hacer, pero en la red departamental y local hagamos. Pero ese mismo esfuerzo tenemos que hacer en la mejora de puertos, de aeropuertos, para poder lograr que sea lo más efectivo. Y también coincido en que hay que revisar la función, los alcances de las concesiones, ¿no? Como le digo, yo vengo hace un momento de una reunión en la Comisión de Transportes donde se está analizando específicamente el problema de la carretera central. Carretera central que está concesionada y que ha invertido muy poco para mejorar el servicio, ¿no? Es muy, muy poco. Y entonces se dice, oye, ¿y cómo se puede hacer para mejorar y corregir ese contrato, ¿no? O sea, estamos viendo cuántos ingresos, son 7.000 vehículos al día que transitan por esa carretera, que pagan su peaje y que vemos cuánto es lo que se ha invertido. Igualito también tenemos que ver en la concesión las diferentes, cómo podemos asegurar, porque sí, pues puede haber algunas deficiencias del Estado en haber dado y superado las interferencias del aeropuerto Jorge Chávez. Y lo vamos a hacer, y la meta es que a fin de año está todo superado. Entonces ya no hay pretextos. O sea, ahora sí tienes que intervenir en la segunda pista de aterrizaje, como también en el nuevo terminal. Entonces, queremos y estamos exigiendo al concesionario el cronograma de inversión en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, porque es la puerta de entrada de todos los vuelos del exterior, como también el punto central de conexión de los vuelos hacia el interior del país, que si no logramos en un plazo prudente y razonable construir una nueva pista, hemos visto, y le comunico por su intermedio, presidente, al congresista García Belaúnde, que yo uso permanentemente los aviones comerciales como él, ¿no? O sea, no hay ningún problema, me estoy yendo... seguramente, no sé, solamente en casos muy puntuales es que viajamos con el señor presidente, pero en todos nuestros vuelos, el vuelo que vamos a hacer el fin de semana para Iquitos será obviamente un vuelo comercial y sufrimos los 40, 45 minutos como todos los que usan el aeropuerto Jorge Chávez en la espera de posibilidades de tener uso de la pista de aterrizaje. El señor congresista Castro de Amazonas hablaba sobre la ampliación del aeropuerto de Chachapoyas. Nosotros también tenemos esa voluntad, queremos hacerlo. El problema es de que topográficamente no se puede, porque la pista prácticamente ya no hay dónde ampliarla. Entonces estamos viendo a ver dónde se puede ver una alternativa. Ministro, perdón, le pido interrupción al congresista Castro. Señor ministro,
a través de la presidencia. Hay de una comunidad Huancas que inclusive está inscrita y existió en el año 2014 50 millones que se le dio al gobierno regional para que haga esa ampliación. No lo hicieron, no sé si el dinero lo utilizaron o se revertió, pero es decir, sí existe el terreno, existe el área para hacer la ampliación. Le rogaría que advierta esta información que le acabo de dar para que le diga a su equipo técnico, porque existe esta propiedad que fue donada y que además fue saneada. Hubo un pequeño conflicto con esta área, con un tercero, pero que finalmente se solucionó. Es para su conocimiento. Gracias, continúe. Bien, evaluaremos esa alternativa, vamos a ponerle toda la responsabilidad y las ganas para trabajarlo, porque efectivamente, o sea, hay un tremendo potencial, tiene todo el área, potencial turístico, entonces necesitamos tener alternativas de aeropuertos y, como digo, chachapoyas. Vamos a analizar, inmediatamente veremos en el propio ministerio con los técnicos que han estado ya en ese tiempo a que nos haga llegar. Ahora, si usted tiene esa información, inmediatamente también podemos ver y podemos ahorrar tiempo para hacer la verificación del caso, ¿no? Sobre la ruta que hemos hablado, nosotros cuando hablamos es que el trazo que nos propone el gobierno de Ecuador no nos es de interés porque precisamente no une los pueblos que queremos. O sea, estamos viendo, nosotros queremos que las carreteras unan pueblos, o sea, conecten pueblos, ¿no? Entonces, pero cuando dice queremos llegar a este punto de la frontera para poder tener un acceso a Ecuador hacia la cuenca del Amazonas, llegando a Saramiriza de la manera más recta, entonces está bien, puede tener toda la ley, pero no, el trazo nuestro tiene que ser el que realmente sirva a los poblados de nuestros compatriotas, y eso es lo que queremos hacerlo, ¿no? A eso va, o sea, no es de que no nos interesa, claro que sí, todo lo que podamos hacer de nuevas vías, de nuevas carreteras, lo vamos a hacer, pero en función de los intereses propios nuestros, no en función de que quieran usar un eje vial que sea solo de interés del país vecino de Ecuador. A eso me refería, ¿no? De igual forma, el congresista del Castillo manifestaba sobre el tema de Yurimaguas y Iquitos. O sea, Yurimaguas y Iquitos, conectar con carretera es demasiado complejo porque atraviesa directamente en una zona que es completamente pantanosa y de muy difícil trabajo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es, y así intervenido en el puerto de Yurimaguas, ahora lo que se quiere es de que haya una conectividad a través del río, pero haciendo la debida intervención a una serie de puntos que están identificados, que hay que hacer un tragado para que pueda, sin ningún problema, embarcaciones del tamaño adecuado conectar Iquitos con Yurimaguas. Eso está en proceso por parte del Ministerio de Transporte, por parte de Proinversión, y el primer trimestre del próximo año se saca esa convocatoria para que ya sea adjudicada. Entonces se está trabajando en ese sentido. Ahora, la unión de la carretera hay que ver por dónde es viable hacer. Para eso estoy justo viajando el día sábado y domingo a Iquitos, para conversar con las autoridades regionales, con los gremios profesionales y determinar las diferentes alternativas que hay. Nosotros, nuestra voluntad es convocar a un concurso para que se elabore el perfil de esa vía que una Iquitos con la costa norte del país. Pero para ello queremos que haya cierto nivel de consenso para decirle al consultor, creemos que por esta ruta es donde debe salir, ¿no? O sea, se estima que debe salir Iquitos, Andoas, de Andoas a Saramiriza. Entonces queremos ver con la gente del lugar, seguramente el gobierno regional tienen estudios ya
que los han hecho antiguamente, hay análisis de los colegios profesionales, colegios ingenieros. Entonces coincidimos, estamos de acuerdo, buscar un nivel mínimo de consenso para decir ya muy bien, esta es la alternativa y nosotros el próximo año ya tener el estudio a nivel de perfil para ver. O sea, hay esa voluntad, hay la disposición del presidente de la República, nosotros tomamos ese encargo y lo vamos a hacer y por eso este domingo estamos viajando, sábado y domingo, a la ciudad de Iquitos, ¿no? Se hablaba de los diferentes ejes. Efectivamente, cuando nosotros decimos que en Tumbes está en evaluación el eje Sullana-Tumbes para continuar con la autopista, no es que está en evaluación como diciendo está en suspenso, no, está en pleno trabajo, ya tiene la opinión favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proinversión está en la última etapa de evaluación y nosotros ese tramo de la carretera que también se va a concesionar para que se elabore a doble calzada en calidad de autopista, el próximo año ya está concesionado. O sea, el próximo año se va a concesionar el tramo desde Sullana, porque hasta Sullana hay una concesionaria que va desde Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana. Entonces, eso ya se está trabajando. Lo que falta es de Sullana hasta la frontera con Ecuador. Y ese tramo, el próximo año, está priorizado para sacar esa concesión. Y el puente en Tumbes ya tiene estudio definitivo y hemos concluido el estudio definitivo y eso va a salir como obra pública. El próximo año se va a convocar la construcción de esa licitación. ¿Ah? Es el que atraviesa la misma ciudad de Tumbes. Es el puente que se usa actualmente y que tiene ya varias décadas de uso. Entonces necesita, si vamos a trabajar una autopista, tenemos que crear un puente que esté en condiciones ya para los flujos, para los caudales que tiene el río Tumbes y para la carga que va a tener una línea de doble vía. Eso se está priorizado, ¿no? Igual evaluaremos el tema de la parte alta de Tumbes, la zona ya de Sierra de Tumbes, para ver cómo se interviene esa zona que ha manifestado el congresista Petrosi. Solamente decirle, voy a verificar, tenemos un plan de que en el presente gestión de gobierno tenemos una meta de construcción de 1000 puentes, que están distribuidos en todo el territorio nacional. Yo quiero ver y verificar, por eso no puedo adelantar, voy a verificar en esta programación cuántos corresponden, por ejemplo, a la región de Tumbes y que están en esta zona que usted ha manifestado, ¿no? Hablamos sobre la carretera Iquitos a la costa. El señor presidente de la comisión hablaba de un aeropuerto de Yurimaguas, lo evaluaremos nuevamente y la factibilidad que puedan hacer vuelos cívicos, vamos a evaluarlo. El terminal portuario Iquitos sí es una necesidad, está dentro de la planificación. Yo voy a ver exactamente en qué etapa del proceso estamos y yo le contesto formalmente por escrito sobre el terminal portuario en Iquitos y haré llegar la recomendación de que es necesario que este ordenamiento del transporte acuático en la cuenca del Amazonas, en la zona de Iquitos, ¿no? La interconexión de banda ancha es un proyecto que es una prioridad a nivel nacional. Ya estamos llegando nosotros a las capitales de región de todo el país, pero la meta es que en 5 años podamos llegar con la red física, es decir, con el cable de fibra óptica, la red dorsal de banda ancha, a 1500 distritos del Perú. Seguramente hay algunos distritos que por su lejanía, que precisamente están en la selva, no va a poder llegar el cable. A ellos se complementará, eso sí, con un servicio satelital, pero la fibra óptica física, el cable, va a llegar, el objetivo es a 1500 distritos de nuestro país. En el caso específico de la región Loreto, yo le voy a hacer llegar la programación que tenemos para ver en cuándo se termina el estudio definitivo, cuándo se convoque y cuándo estamos haciendo la distribución en la región Loreto. Luego ya hablamos sobre la carretera Iquitos. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde hablaba sobre líneas
férreas realmente, ¿no? O sea, es el único caso, no creo que haya otro país como el nuestro que con el tiempo haya disminuido su ratio de línea férrea por habitantes. Aumenta la población y disminuye la longitud de línea férrea, ¿no? Yo estuve el mes pasado en China y tuve una reunión con el ministro de Transportes, ¿no? Y es realmente impresionante cómo en los últimos 30 años ha mejorado la infraestructura de transporte en China, ¿no? O sea, no estamos hablando de los últimos 100 o 200 o 500 años, en los últimos 30 años. Y cuando comparamos realmente un país como China que tiene 120.000 kilómetros de línea férrea, ¿no? 120.000 kilómetros, y nosotros tenemos poco más de 2.000, y son 120.000 kilómetros de línea férrea. O cuando nosotros hablamos de que tenemos una red vial, sumando la red departamental, vecinal, nacional, de alrededor de 150.000 kilómetros de carreteras, y ellos tienen 4.600.000 kilómetros de carreteras, ¿no? Entonces ha habido una inversión realmente importante que uno ve y ¿por qué no hemos estado nosotros guardando la diferencia del tamaño de país, tamaño de población con nuestro país, hacer este tipo de inversión? Entonces hay que recuperar, por eso nos hemos puesto metas bastante altas en cuanto a la red nacional, pavimentarla al 100%, intervención de la red local, regional. Estamos trabajando en ese sentido y para eso estamos terminando de hacer la evaluación para ver qué priorizamos, y para eso requerimos, como le digo, también ustedes nos pueden ayudar bastante, los congresistas que vienen de diferentes regiones. Yo también, como muchos de ustedes, soy provinciano y sé que si hay un esfuerzo de concertación entre autoridades de las regiones, es mucho más fácil dirigir la inversión en lo que ya esté priorizado de manera consensuada entre autoridades y sociedad civil de las diferentes regiones. Ahí sería una buena ayuda para nuestro sector que se busque estos niveles de consenso para que los recursos que tiene el ministerio, que parece que fueran realmente bastante, 10.000 millones de soles es el presupuesto del sector de transportes y comunicaciones, pero dada la magnitud de la demanda y la necesidad es totalmente insuficiente. Entonces veamos dónde priorizamos. Ayúdenos y podríamos nosotros dirigir de manera mucho más eficiente los recursos para las obras que elijamos en consenso, ¿no? Yo le agradezco la invitación y estoy a su disposición cualquier otra oportunidad que nos invite, y para trabajar de manera coordinada y la información específica que ha sido requerida nosotros haremos llegar a cada uno de los congresistas que han participado el día de hoy, señor presidente. Muy bien. Primero quiero expresar las disculpas del caso a los señores congresistas Olaechea y Gilmer Trujillo, que hace un rato ya están con nosotros acompañándonos en la mesa, y saludo su presencia. Y en segundo lugar, saludar la presencia del señor ministro de Transportes hoy día aquí en esta comisión. Creemos que ha sido importante para los miembros de la comisión la participación que hemos tenido y dar a conocer cuáles son nuestras inquietudes a quien representa un sector importante en el Poder Ejecutivo. Le agradezco, señor ministro, su presencia y le digo a los señores congresistas que el punto siguiente es no menos importante. Hago un paréntesis, un corto intermedio para despedir al señor ministro. Muchas gracias.